Mateo capítulo 5, versículo 6, nos corresponde la cuarta bienaventuranza y Dios sea bendiciendo nuestras vidas cada día más en estas bienaventuranzas que Dios nos ha ido enseñando, Dios nos ha ido ministrando, Dios nos ha ido fortaleciendo, Dios nos ha ido redarguyendo, Dios nos ha ido exhortando a través de estas bienaventuranzas. Hasta aquí en el Sermón del Monte, como muy conocido, el Señor Jesucristo nos ha dicho que como cristianos debemos ser pobres en espíritu, que debemos llorar por nuestros pecados, que debemos ser mansos, y todo esto implica que hasta ahora nos hemos contemplado a nosotros tal cual somos. Hemos visto el terrible problema del yo que nosotros tenemos, que nos hace odiar y lamentar nuestra condición de pecado. Pero ahora hay un pequeño cambio de enfoque que nos da esta bienaventuranza, que nos trae una muy buena noticia, que nos dice esta bienaventuranza. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otra versión dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, es decir, serán saturados. Como le dije anteriormente, las anteriores bienaventuranzas representan a los santos como conscientes de la necesidad de su salvación y obrando de acuerdo con tal carácter. Más bien que como poseedores de ella, las siguientes son de una clase distinta, pues representan a los santos como habiendo hallado ya la salvación y conduciéndose según el cambio operado en ello. Si hay algo que debemos tener claro es eso, que las anteriores éramos nosotros necesitando y de aquella salvación, poniéndonos a las plantas, reconociendo nuestra condición, nuestra necesidad de Cristo, pero aquí ya empiezan estas bienaventuranzas, una acción, algo que nosotros debemos realizar, no para ser salvos, porque ya somos salvos ante la presencia del Señor. Y es importante que esto nosotros lo tengamos bien claro en nuestras vidas. El hambre es como un clamor que surge de todo el género humano, una indigencia del hombre que nos sobrecoge a la vista de mil escenas y casos angustiosos y contingentes de hoy en día. El hambre y la sed son dos condiciones trágicas para un número creciente de personas en el mundo desde el punto de vista médico. Sin embargo, el hambre y la sed son señales de vida y de salud, son términos que expresan una conciencia aguda de necesidad de algo esencial para la vida. El hecho es que muy pocos de nosotros en las condiciones modernas de vida sabemos realmente lo que es tener hambre o sed. En el mundo antiguo era muy diferente. El salario diario de un obrero sería el equivalente a 50 pesos de hoy, y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se ponía gordo con tal sueldo. En Palestina, los teólogos, los estudiosos, dicen que un obrero comía carne solo una vez por semana, y en Palestina un trabajador o un jornalero nunca estaba muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. Si nosotros nos damos cuenta, muchos de nosotros, y en algunas ocasiones, en más de alguna oportunidad he escuchado que cuando en el almuerzo no hay carne, no es almuerzo. En más de las preparaciones que se puedan hacer a diario de las comidas, siempre lleva un trozo de carne, o ya molida, o ya en trocitos, o un asado al horno, o un asado, los que más pueden, asado a la parrilla. Pero en más de alguna ocasión nosotros tenemos la bendición, nosotros tenemos la provisión de que Dios siempre nos da más de lo que nosotros necesitamos o requeremos. Y en ese tiempo era totalmente diferente. Por eso los judíos, cuando Jesucristo se presenta diciéndole, bienaventurados los que tienen hambre y sed, es decir, ellos lo atribuían, ellos sabían lo que era tener hambre, ellos sabían lo que era manifestar esa sensación de no tener algo para comer. Y por eso Jesucristo, y me encanta en cuando está enseñando en uno de los sermones que él da, dice que él toma como conocimiento, tiene conciencia de la gente, toma y la mira con misericordia, la mira con amor, la mira con ternura, y manda que les den de comer porque él sabía la necesidad que aquellas personas tenían. Me
encanta cómo Jesucristo siempre manifiesta su amor y su poder, manifiesta el querer empatizar con aquellas personas. Jesucristo sí pasó hambre, Jesucristo sí tuvo necesidad. No nos olvidemos que después que Juan el Bautista lo bautizó, dice que él se apartó y ayunó 40 días, donde pasó hambre, donde después dice la Escritura nos muestra que él fue tentado, y dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de la palabra de Dios el hombre se alimentaba, él se alimentaba de aquello. Y cuando los discípulos y conversaban con la samaritana, decían, ¿y que él le habrá dado una comida o porque él tenía una comida diferente? Y se refería solamente a esta comida que nos da la Escritura, que nos da la palabra de Dios. El conocer, el saber de este Dios maravilloso es la comida que Cristo le está dando constantemente. Por eso es tan importante no olvidar esto que pasaba y que sucedía con aquellos judíos de la época, aquellos que vivían en esa época y sabían que había necesidad, que el sueldo no era o lo que ganaban no era para engordar, como hoy en día nosotros podríamos decir, no pasamos hambre, no pasamos necesidad, y nuestros cuerpos son el fiel reflejo de que muchas veces no estamos en esa condición como en ese tiempo sí se vivía. Y no solamente eso, sino que esto también era más real el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente de la época no le era posible abrir una llave y recibir agua clara y fresca como en su casa, como nosotros lo hacemos. Nosotros vamos a la llave, abrimos la llave y sacamos el agua que queremos y la tomamos. En la época de Jesucristo, en la época de que se escribe y que Jesucristo da este sermón, no había esa facilidad. Solamente los más adinerados contaban con algunas cisternas o con algunos pozos en sus casas donde podían sacar agua, pero no es como ahora que usted ve una población y toda la población tiene agua. Hay lugares que a lo mejor escasea, pero no es lo normal. Normalmente cada uno de nosotros tenemos agua en nuestras casas. Uno podía estar de viaje y sorprendentemente el viento cálido que traía tormentas de arena en la época no podía hacer nada más que taparse la cabeza con el blusón, con el manto que llevaban y ponerse de espalda al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta a punto de sofocar y hasta que se volvía todo de una sed imperiosa. En las condiciones de la vida moderna no hay nada parecido a eso. Nosotros no podemos decir o decir que vivimos aquella escasez o aquella sed que en el tiempo de Jesucristo se vivía. Es más, nosotros cuando vamos de viaje y nos da sed, vamos, tomamos, nos compramos un agua mineral, nos compramos alguna agua, nos compramos una bebida y tenemos para apagar aquella sed. Pero en ese tiempo no existía eso. No existía en ese tiempo donde podían comprar el agua, sino que existían los pozos, y cuando habían tormentas de arena, ¡ay!, que era desesperante para aquellos hombres. Así pues el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo de media mañana, o la sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición, o la sed del que se morirá si no se bebe agua. Hay una enseñanza negativa y una positiva en esta declaración que Jesucristo nos da en esta bienaventuranza. Podemos inferir que hay unos que son supremamente felices, mientras otros no. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, está diciendo que hay algunos que no son bienaventurados, unos que no son dichosos, unos que no son felices, porque ellos no tienen esa hambre y esa sed de justicia. Unos buscan justicia, otros no. Quienes son entonces los que son realmente felices, no los que buscan la felicidad y bienaventuranza del mundo. Esta es la tragedia del mundo, que busca la felicidad a cualquier precio, busca aliviar su dolor como sea. No importa nada sino verse libre del dolor, del problema, de la pobreza, de cualquier cosa que estorbe sus sentimientos de confort y felicidad. ¿Quiénes no hace esto? ¿Cuántos aún en la iglesia hacemos esto? Para muchos su meta suprema en este mundo es la felicidad, la comodidad, y para ello luchan
por aliviar sus problemas o enfermedades, pero no están dispuestos a tratar la causa de su enfermedad y sus problemas verdaderos. ¿Cuántos en la iglesia quieren que sus problemas desaparezcan? ¿Cuántos queremos que nuestros conflictos desaparezcan? ¿Cuántos no vamos realmente a la raíz de lo mismo, sino que buscamos una felicidad pasajera, una felicidad momentánea, una felicidad en la cual incluso buscamos lugares, puestos de privilegio, lucha, y cuando llegamos a ese lugar pensamos que está todo bien y ahí ya somos felices y nos equivocamos realmente de lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Infructuosamente buscamos la felicidad, buscamos satisfacer nuestros propios deseos, buscamos en un lado otro sin alcanzar lo que realmente necesitamos. Algunos van de iglesia en iglesia buscando una experiencia de gozo, plenitud, de bendición y no la encuentran y tampoco la encontramos muchas veces. Pero este tipo de personas, cuando nosotros nos relacionamos de esa forma, no podemos ser realmente felices. Este no es el tipo de gente que puede ser supremamente bendecido, dice el Señor, sino lo que buscan ser justos. Lo primero que nos advierte el Señor es que son verdaderamente felices aquellos que buscan ser justos, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Alguna vez, amado hermano, amada hermana, ha experimentado esa hambre y esa sed física? ¿Qué espera en esos momentos? ¿Qué es importante para su cuerpo en esos momentos? Ahora pensemos en esa necesidad espiritual que debe ser saciada. El Señor nos dice que son supremamente felices los que no tienen hambre y sed del mundo y sus deseos, los que no tienen hambre de felicidad y bienaventuranza de aquella mundanal, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Se promete a los hambrientos la saciedad, pero una saciedad completa y duradera, que jamás dejará pendiente una necesidad. Por eso es tan importante que los hambrientos sean como los pobres y los mansos, que llenos de confianza ponemos nuestra vida o ponen su vida en manos de Dios y de Él espera la ayuda en la necesidad. Pero el hambre del cuerpo solo es una faceta del hambre humana. Las voces que piden pan son voces de todo el ser humano. Aunque el cuerpo esté saciado, pero queda otra hambre y sed que puede ser igualmente atormentadora, pero todavía mucho más intensa. Es el hambre del espíritu y del corazón, de ser tal como Dios nos ha creado y nos quiere tener. Esta bienaventuranza habla de esta hambre. La saciedad se promete a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta no es la justicia civil de la jurisprudencia, tampoco es la justicia en el trato cotidiano con los demás, justicia que con frecuencia echamos de menos con dolor. Aquí hay que entender que la justicia en el sentido en que se llama justo a José, a Enoc, a Job y a muchos más hombres que fueron justos y que Dios los declara en su palabra que fueron justos porque buscaban y querían estar delante de la presencia de Dios. En la justicia que hace perfecto al hombre ante Dios, esa misma perfección, el que quiere ser justo ansía cumplir íntegramente y sin reserva la voluntad de Dios. Lo principal es que el hombre tenga el anhelo de dirigir su vida hacia Dios y de ver que el sumo bien de su vida es en la justicia que hace digno de Dios. Pero ciertamente se dice que la suprema saciedad y la más profunda satisfacción del ser humano no tienen lugar aquí, sino en el tiempo futuro. No es que se huya de la realidad o se entumezca la actividad humana, sino que se adquiere el conocimiento desapasionado de la verdad de que el hombre no vive solo de pan, sino que vivimos de toda la palabra de Dios que nos da. Ese es el saciarse, ese es el poder estar en la presencia de Dios, ese es estar buscando de Dios constantemente. Por eso debemos buscar, por eso debemos anhelar poder ser saciados por nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesús satisfizo el hambre de las multitudes cuando estaban en la tierra, promete satisfacer el hambre y sed de sus discípulos que anhelan la justicia de Dios en sus vidas. Son dichosos porque ellos tendrán la completa satisfacción de ver la manifestación de la justicia de Dios en su propia vida y en el mundo, parcialmente ahora y perfectamente en la vida más allá. Hoy no la vamos a ver completamente, día a día nos vamos santificando, día a día vamos buscando, pero no
la veremos plenamente hoy, sino que un día y la esperanza que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, es la esperanza que nos arraiga, es la esperanza que nos afirma, es la confianza de que un día vendrá el Salvador por nuestras vidas, y cuando Él venga, cuando estemos en su gloria, cuando estos cuerpos inmundos, cuando estos cuerpos sean transformados e incorruptibles, nosotros estaremos saciados completamente de nuestro Señor. Las profecías de Isaías y Jeremías abundan con promesas de Dios de establecer su justicia en el mundo por medio del Mesías que vendría. Los súbditos del reino de Dios tienen el privilegio, el gozo y dicha de participar en la concreción de la justicia de Dios en el mundo. El Antiguo Testamento se ocupa mucho de esta justicia como la única que Dios mira con aprobación. El Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El Salmo 23:3 dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Si ahí no hay nada más hermoso, es cuando Jesucristo, cuando el Dios mismo encarnado nos guía, nos lleva por el camino de la justicia, nos lleva por el camino del bien, nos lleva por el camino correcto. En el Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Cuán verdadero es aquello que en el camino de la justicia siempre estará la vida, pero en los caminos que no hay justicia siempre estará la muerte. Dios sea bendiciendo nuestras vidas, siendo el hambre y la sed los más agudos apetitos que tenemos. El Señor emplea esta figura, describe a aquellos cuyos más profundos anhelos son las bendiciones espirituales. En el Antiguo Testamento hallamos este anhelo expresado de diversas maneras. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Tu salud esperé, oh Jehová, exclamó un moribundo Jacob en Génesis. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, dice el dulce salmista, y en expresiones similares en este salmo y en otros manifiesta sus ansias más profundas. Tener hambre y sed es sentirse morir de hambre y de sed, y reconocer que solo Dios le puede saciar. El salmista no tenía hambre de dinero, fama, comodidades, placeres o reconocimiento, afecto de bienestar, ni ninguna cosa de este mundo pasajero. Él tiene hambre y sed de Dios. Él moría de sed por Dios. Él estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, urgente, debía ser saciada para no morir, como lo manifiesta el Salmo 42, versículos 1 y 2. El siervo brama por las corrientes, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Cuál importante es que tú y yo, amado hermano, que tú y yo, amada hermana, tú que estás escuchando en esta mañana o que lo vas a escuchar después, este mensaje, podamos tener hambre y sed de justicia. Y esto es importantísimo lo que podemos decir, porque no es esa hambre que podíamos hablar de que pasaban aquellos que vivían en la época de Palestina, aquellos que comían muy poca carne, que su alimento normalmente era de semillas o legumbres y no comían carne como hoy tú y yo lo podemos hacer, o como algunos tienen toda la semana comiendo carne. En ese tiempo no era, sino que era una hambre y sed de justicia. Y queremos explicar en breves palabras lo que significa justicia o justificación, y que también va hacia la santidad. En este contexto, la justicia incluye la justificación, el acto por el cual Dios declara inocente, justo al pecador en base a la justicia de Cristo que les es imputada por la fe, y le ve como si nunca hubiese pecado. Dios nos ve a través de Jesucristo, hombres justos, hombres piadosos, hombres que hemos sido redimidos. Desear justicia, entonces, desear ser reconocidos justos ante Dios, pero aún más poder disfrutar de una relación personal con Dios que es justo. Poder restaurar la relación que se ve estropeada a causa del pecado, que es injusticia
ante Dios. Es un deseo profundo por la santidad, por ser como Dios dice que somos y debemos ser, como Cristo mismo. Esto es justicia, cosa que muchos han visto equivocadamente y tal vez piensan que significa simplemente cumplir con ritos externos de devoción que Dios mismo condena y nos muestra nuestra total incapacidad y dependencia absoluta de su gracia. El ser justo es buscar aquella justificación. El que Dios no haya declarado justo no es un rito, no son las tradiciones que muchas veces llevamos encima o marcamos y que las hacemos más importante que la misma palabra de Dios, o más importante que buscar realmente aquella justicia, aquella santificación, aquella paz, aquella voluntad con nuestro Dios. Nunca tendremos justicia propia. Solo por la fe en Jesucristo podemos ser justificados. Nunca podremos ser santos por nosotros mismos. Solo si el Espíritu Santo nos aparta para Dios, nosotros somos santificados diariamente. Pero si esto ocurre, entonces habrá que ese deseo real de estar en comunión con Dios y vivir exclusivamente para Él. Cuando el Espíritu Santo nos ha apartado, nos ha separado, cuando el Espíritu Santo nos apartó del mundo, de la vieja manera de vivir, de la vieja naturaleza que teníamos, nosotros a diario debiéramos tener esta hambre y sed de justicia, esta hambre y sed de querer estar siempre en la presencia de Dios, esta hambre y sed de querer anhelar las cosas de Dios, anhelar estar en su presencia. No es maravilloso esto, amado hermano. Esto es precioso para el crecimiento de cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos. Ser saturados, no solamente, y esto es importante, porque ser saturado, ser saciado, no es algo que es ilusorio, algo que es momentáneo, sino que es completamente, no solamente poseerán lo que valoran tan altamente y tanto desean poseer, sino que serán hartos, y hartos se refiere de hartar, de rebosar. Sin embargo, eso no ocurrirá, lamentablemente, como lo dije anteriormente, en esta vida, sino que en aquella vida que cada uno de nosotros esperamos, de aquella vida que es en la eternidad. Aún en el Antiguo Testamento este punto se entendía muy bien el salmista en un lenguaje que sin duda abarca más allá de la escena presente. Dice: levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, postrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de sus tesoros. Sacias a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17, versículo 13 al 15 nos manifiesta que el salmista, el que escribe este salmo, estaba esperando no en esta vida ser saciado, no en esta vida tener aquella semejanza, sino que al contrario, cuando despierte a su semejanza, es decir, cuando ya sea llevado, él podrá ver lo mismo que manifiesta Job cuando dice que aún esta carne deshecha, pero con sus ojos iba a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquella esperanza que Pablo le manifiesta a los tesalonicenses cuando le dice: no se preocupen por aquellos que matan el cuerpo, por aquellos que mueren, por aquellos que fallecen, sino que preocúpense de que tu nombre, mi nombre, esté inscrito en el libro de la vida. Amado hermano, amada hermana, debemos esperar en el Señor. Debemos buscar y anhelar constantemente. Esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío para nuestras vidas. En efecto, demanda: ¿hasta qué punto quieres la justicia? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua que él está muriendo de sed? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de justicia? La mayoría de la gente tiene un deseo instintivo de justicia, pero ese deseo es imaginario y nebuloso, más bien que
agudo e intenso. Y cuando llega el momento de la decisión, no están preparados a hacer el esfuerzo y el sacrificio que demanda la justicia verdadera. Hay todavía otro detalle en esta bienaventuranza que aparece claramente en el original. Es una regla de gramática griega y en esto coincide con la española, que los verbos que indican tener hambre o sed se construyen con el genitivo, que es el caso que suele expresar en español con la preposición de. El hombre es el genitivo del hombre. El genitivo que sigue a los verbos de hambre y sed se llama en gramática griega genitivo partitiva, porque indica que se tiene hambre o sed de una parte de aquello. Cuando se dice en griego, como en español, tengo hambre de pan o tengo sed de agua, ya se supone que no quiere todo el pan o el agua que existe, sino solo una parte. Pero en esta bienaventuranza, y esto es maravilloso, amado hermano, en esta bienaventuranza lo más corriente es que justicia se ponga en acusativo directo y no en genitivo. Ahora bien, cuando un verbo de hambre o sed se pone en griego en acusativo, en vez de en genitivo, se hambre a toda esas hambre, es a toda aquella cosa. En el caso del pan quiere decir todo el pan, y en el caso del agua es toda la botella de que la contiene. Por tanto, aquí la traducción correcta sería: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Es decir, no era solo un poco, no era solo para saciarse en ese momento, sino que siempre querer desear comerse todo el pan o beberse todo el agua. Es decir, es maravilloso cuando Jesucristo le dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la verdadera y total integridad que entrega el Señor. Esto es de hecho lo que pocas veces se quiere. Nos contentamos con parte de la integridad. No todos queremos lo que conlleva toda la integridad, lo que realmente significa integridad y que debemos ser íntegros. Muchos, y había una alusión de alguna persona, un hombre, que decían que estaban maravillados con la honradez que este hombre tenía, que estaban maravillados porque él se había encontrado una cantidad de dinero y la había devuelto, y habían dicho: oh, qué maravilloso, qué honrado es usted, queremos hacerle una entrevista. Y él dice que mejor no se la hagan, porque en ese aspecto fue honrado, pero no era íntegro, porque con la mujer o la persona que lo acompañaba no era su esposa, sino que era su amante. Es decir, era honrado para la vista de que había devuelto, pero no era íntegro. Y hoy en día muchos de nosotros caemos en ese error. Podemos ser honrados en ciertas áreas, pero no somos completamente íntegros ante la presencia del Señor. Otro ejemplo puede ser que sea bueno en el sentido de que por mucho que le buscare, no se le podría encontrar ninguna falta moral a algún hombre. Su honradez y respetabilidad están fuera de duda, pero tal vez sería la clase de persona a la que uno no acudiría para desahogarse contándole algo muy íntimo. Hay una clase de integridad que suele ir acompañada de dureza, intolerancia o falta de simpatía o empatía en aquellas situaciones que viven las personas. Esa integridad no es más que parcial. Esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una justicia parcial. Bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la justicia, que es total. Ni una gélida impecabilidad ni una sensiblera amabilidad bastan, sino que al contrario, nosotros debemos, y cuando Jesucristo dice que hay que somos bienaventurados por tener hambre y sed, es completamente de toda la justicia de Dios, de toda la santidad de Dios, de querer buscar aquella santidad. Si es que la traducción de la cuarta bienaventuranza podría ser algo así: la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansia el que está muriendo de hambre el alimento y el agua que el que está apreciando de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Cada vez que tú y yo busquemos y anhelemos y queramos buscar aquella justicia y sintamos ese deseo, esa hambre de justicia delante de nuestro Dios, estaremos siendo satisfacidos por nuestro Señor. ¿No es maravilloso poder estar de esa forma? ¿Sientes esa urgencia que Dios
te dé vida y sacie tu hambre y sed. Sin la presencia de Dios en nuestra vida somos unos cadáveres, estamos muertos, putrefactos, necesitamos a Dios urgentemente, más que un trabajo, más que una familia, más que cualquier cosa. Lo único que necesitamos es verdad, es a Dios. Pero qué terrible es pensar cuando pocos somos conscientes de ello. No son pocos los que viven de una mera apariencia, solo les importa verse fuertes, eternamente jóvenes, conquistadores, bien presentados, con un excelente perfil en redes sociales, pero un fracaso total en nuestra relación con Dios. Aparentamos, mostramos, nos vestimos como de santidad cuando no lo somos. Somos solamente, como Jesucristo le dijo a aquellos fariseos, sepulcro blanqueado. Por fuera muy hermosos, pero por dentro tenemos una podrición. Cuán necesario es cambiar aquellas cosas, cuán necesario es tener hambre, cuán necesario es poder anhelar cada día más a este Dios maravilloso. Durante esta semana, amado hermano, y mientras sabía que este domingo debía hablar de este tema, me pregunto y también le pregunto a usted, a los que me están escuchando en esta mañana, a los que me están oyendo, ¿cuántos hemos sentido morir de sed por Dios? ¿Cuántos hemos llorado viendo su necesidad profunda y apremiante de Dios? ¿Cuántos hemos dicho al Señor que lo anhelamos? ¿Cuántos han esperado ansiosamente presentarse a la presencia de Dios para adorarle, para poder ser saciado? Primero hay que sentir la profunda y apremiante necesidad de justicia. Hay que reconocer la justicia falsa que muchas veces hemos tenido, que no son más que trapos de inmundicia, con que en una época, y los trapos de inmundicia eran los que aquella época se cubrían las mujeres cuando tenían su periodo menstrual, y por eso no servían más para nada. Y a veces muchos de nosotros tenemos aquella falsa justicia. Hablamos de Dios, conocemos a Dios, pero solamente, como decía Job, de oídas te había oído. Pero hoy mi corazón, hoy mis ojos ven tu rostro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ver el rostro del Señor? ¿Cuántos de nosotros necesitamos reconocer esta profunda necesidad de liberación del poder y contaminación del pecado? ¿Cuántos de nosotros debemos tener hambre y sed de justicia? Cuando consideramos esta hambre y ser saciados, cuando tenemos hambre física, no estamos tranquilos, nos afligimos, nos sentimos mal, clamamos a Dios y nos desesperamos. Cuando estamos en necesidad, lloramos y preguntamos por qué y buscamos a todos a costa de saciar nuestra necesidad. Pero el hambre espiritual es imposible de saciar por nosotros mismos. No podemos hacer nada para saciarla, no somos capaces de saciarla, pero hay uno que nos llama y nos ofrece saciar nuestra hambre y saciar nuestra sed. Allí está la buena noticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados gratuitamente, completamente, permanentemente y sin ninguna condición. Esta es la gran salvación de Dios, que no merecemos, pero que no es otorgada gratuitamente sin hacer nada para merecerla. Gratuitamente en Cristo, no tienes que dar nada a cambio, no tienes que pagar por ser saciado. El don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es que sacia el hambre y la sed, es totalmente gratis para ti y para mí. Lo único que costó no fue a ti, le costó la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Este don está en Cristo, no se halla fuera de Él y está disponible gratuitamente para todos los que tengan hambre y sed. Cristo nos enseña que esa hambre y sed son saciadas completamente en Cristo, ya que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El que está en Cristo ya es una nueva criatura, ya es reconciliado con Dios, ya reina con Cristo, ha resucitado para Dios. Su culpa es quitada, su pecado es perdonado. El que tiene hambre y sed de justicia encuentra un raudal que lo limpia completamente. Haya la preciosa sangre del Cordero de Dios que limpia de todo pecado.
¿No es maravilloso saber que tenemos ese regalo, que tenemos aquella opción que tú y yo podemos tomar en esta mañana de querer ser saciados por nuestro Señor Jesucristo? Los que tienen hambre y sed de justicia, hayan en Cristo la barrera de los que separa de Dios ha sido quitada y ahora son hijos de Dios amados y pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora pueden clamar con profunda seguridad, ternura y confianza: ayúdame, mi Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Si bien el cristiano es saciado por completo, de inmediato, también se es saciado permanentemente en Cristo. Esto es: el que tiene hambre y sed de justicia recibe de Cristo el don del Espíritu Santo, quien comienza a santificar al creyente y a librarlo cada día del poder y de la contaminación del pecado. Es un proceso que dura toda la vida y se completará finalmente en la eternidad. El verdadero cristiano es consciente de la obra del Espíritu Santo en su vida, disfruta su vida y experiencia cristiana, se alegra profundamente de que sus pecados han sido totalmente perdonados, se alegra siempre en el Señor. El cristiano es aquel que tiene hambre y sed, pero al mismo tiempo es saciado y continuamente es más consciente de su necesidad profunda y apremiante, y es llevado a mayor satisfacción en Cristo y es transformado de gloria en gloria hasta el día de su perfección en la eternidad. Va creciendo en el conocimiento de su Señor y Salvador, va aprendiendo a vivir para su gloria en esa justicia que Él ha dado, y se da cuenta vez más de su necesidad permanente de esa justicia perfecta de Cristo, no solamente con un estado legal y una posición que ya tiene de Dios, sino la transformación diaria por medio del Espíritu Santo para cada día vivir una vida justa, así como su Señor es justo. La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana: ¿has sido saciado? ¿Tienes hambre y sed de justicia? Hay una promesa gloriosa: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuánto tú y yo buscamos de aquella presencia, de saciarnos de este Dios maravilloso? Hay una historia que hace unos meses, y yo creo que ya a lo mejor un año o más de un año atrás, me tocó la oportunidad y Dios me llevó y me enseñó a través de un hombre. Cuando el pueblo de Israel perdió el arca del pacto en una de las batallas que tuvo, la última batalla, donde pensaron que el arca del pacto era el fetiche, era el amuleto, y que si lo llevaban a la batalla la iban a ganar, porque pensaban que ahí estaba la presencia de Dios, pensaban que solo ahí estaba la presencia de Dios. Como a lo mejor muchos de nosotros que creíamos que solo en la iglesia o por reunirnos en un templo o por muy grande, muy hermoso que pudiera ser, solo ahí estaba el Señor. Pero Dios nos ha mostrado a través de este año que vamos a cumplir, en el cual hemos tenido que tener nuestras iglesias cerradas, en el cual hemos tenido que buscar a lo mejor muchos de otras formas al Señor, y nos dimos cuenta que nosotros somos la iglesia del Señor, que nosotros somos los que llevamos aquella presencia de Dios en nuestras vidas, que Dios no está en cuatro paredes encerrados, como hay una canción que cantaba la iglesia pequeña, de que muchas veces se pensaba que solo en la iglesia pequeña estaba la presencia del Señor, o en cuál templo estaba la presencia del Señor, o en cuál iglesia estaba la presencia del Señor. Asimismo, aquellos judíos, aquellos israelitas de la época pensaban que si llevaban el acta del pacto iban a ganar aquella batalla, pero se habían olvidado de realmente de servir a ese Dios, porque aquellos que la llevaban habían pecado, habían fallado, habían corrompido y estaban haciendo cosas que no correspondían en aquel templo que se había formado. Y dice la escritura que los filisteos tomaron aquella arca, la capturaron, digamos, de esa forma, y vencieron a los israelitas. Dice que no murió más gente en esa batalla, que nunca había, en las batallas que se habían dado, había muerto más gente que en esa época.
Mientras el arca estuvo con los filisteos, a ellos les salieron tumores, ellos quisieron mandar. David, después de un tiempo, quiso recobrar esa arca, después que pasaron varios años en medio de los filisteos. Y dice que esa arca estaba en un hogar, estaba donde estaba un hombre que se llamaba Obed-edom. Y dice que esa arca él la tenía, estaba cuidado, y dice que la presencia de Dios estaba, y dice la escritura de que Dios había bendecido a este hombre, Dios había prosperado a este hombre. David intenta ir a buscar el arca en una primera instancia y no lo hace como Dios lo había determinado o había dado el ordenamiento. Y después de un tiempo que esta arca estaba en este hogar, en el hogar de Obed-edom, dice la escritura que él volvió de ir a buscar nuevamente esta arca. Y lo hizo David de la forma que correspondía, dice la escritura. Lo maravilloso de esto es que cuando van a buscar el arca, y me refiero a este hombre, a Obed-edom, porque él le suplica, le ruega, le insiste al rey que también lo lleve. Lo maravilloso de esto que este hombre no quería decir, podría haber dicho, yo he cuidado el arca durante tanto tiempo, como nosotros a veces imponemos nuestros años de servicio, nuestro tiempo que llevamos, nuestra vida que normalmente en la iglesia llevamos, y decimos, yo tengo tantos años en la iglesia, he hecho esto, he dado esto, aquí y allá, y nosotros imponemos como queriendo decir, me merezco el ser aquí, me merezco que a mí me alaben, me merezco que a mí me honren, me merezco esto, otro. Pero este hombre no, rompió todo esquema, rompió toda tradición, a lo mejor rompió lo que nosotros muchas veces pensamos que debiera hacer. Este hombre solamente, permíteme estar solo a las puertas, le dice. Permíteme estar ahí, pero no, déjame estar siempre en la presencia. Él conoció la presencia, él conoció la chequina, él conoció lo que es estar delante del Señor, y él tenía un hambre y una sed de estar siempre delante de la presencia de Dios. Lo maravilloso de esta historia de Obed-edom, que aún después que pasaron 200 años, su familia aún permanecía buscando la presencia de Dios. Amado hermano, amada hermana, o quizás que tú no conoces al Señor en esta mañana, estar en la presencia de Dios, el anhelar, el tener hambre y sed de justicia, es querer estar siempre en la presencia del Señor, el anhelar a Dios, estar constantemente, no importa en el lugar que te pongan, no importa, como algunos, y a veces uno escuchó, no me importa solo limpiar los baños, estar en la puerta o estar en una banca. Lo importante es estar en la presencia del Señor. Lo que importa no es el cargo que puedas lograr o a donde te puedan nombrar las personas, pero estar en la presencia del Señor nos satisface. Estar y buscar aquella llenura del Señor en nuestros días, en la vida que llevamos, eso nos satisface completamente y a diario. Podemos tener muchos problemas y muchas dificultades, pero cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, sobrepasamos todas aquellas cosas. Las cosas del mundo son pasajeras, pero estar en la presencia del Señor, estar en su divina voluntad, es eterno. Que día a día, amado hermano, amada hermana, podamos vivir en aquella presencia. Que día a día tengamos hambre y sed de justicia. Que día a día podamos buscar aquella chequina del Señor. Que podamos ser como aquel hombre de Obed-edom, aún en un tiempo que muchos te hablan de éxito, de promesa, de declaraciones, de hazlo y serás y vas a llegar a lugares de privilegios, de honra. Mi honra más grande es poder estar todos los días en la presencia del Señor. Ese hombre como Obed-edom, lo único que quería es estar todos los días ahí, en la puerta, sirviendo. Ni siquiera anhelaba estar más adelante, sino que solamente ahí, sirviendo. Y aún más dice la Escritura que ese hombre ni siquiera quería estar en las primeras filas,
Dice la Escritura que podía ser un reemplazante, incluso hasta de un músico. Estar ahí en la banquita esperando. Y si un músico no estaba, él ahí, úsenme a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? A estar ahí, esperando. Cuando hay hambre y sed de justicia, tú puedes esperar. Tu momento. Momento que Dios, y si no llega, no importa. Seguirás adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a bendecir en esta mañana el nombre del Señor en oración. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu inmenso amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias en nuestras vidas. Ayúdanos a que día a día podamos tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de buscar tu nombre, de buscar tu presencia, hambre y sed de justicia, de buscar tu santidad en nuestras vidas. No una santidad momentánea, no algo efímero, no algo que se vaya con el tiempo, sino que día a día podamos tener esa hambre y sed, que día a día queramos estar en tu presencia, que te sintamos la necesidad de estar en ti. Ayúdanos, Padre, que cada día podamos rendir nuestras vidas, Señor, nuestro yo, nuestro egocentrismo, y podamos, Señor, que tú seas el trono, que tú ocupes el lugar más importante en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a buscar tu presencia diario, bendito Dios. Ayúdanos a saciarnos de ti realmente, bendito Padre. No de algo momentáneo, sino que sea para siempre, bendito Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas que día a día se niegan, que día a día sienten esa hambre y esa sed de justicia, que día a día sienten esa hambre y esa sed de querer buscar tu rostro, de estar en tu intimidad, de buscar cada día más de ti. Ayúdanos a nosotros, los que faltamos, los que pecamos, los que fallamos, a poder día a día a ser transformados por tu palabra, a ser saciados por ti, bendito Dios. Que podamos día a día mirar a ti, Señor, que no busquemos las cosas pasajeras de este mundo, sino que al contrario aprendamos a buscar aquellas cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, las cuales, Señor, no se corrompen, las cuales nos invitas, Señor, que podamos buscar en tu evangelio. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra, ayúdanos cada día poder buscar más de ti, ser más como tú, ser más como Cristo. Que día a día nuestro pensamiento vaya cambiando y podamos ser más como tú. Cambia nuestro carácter, cambia nuestras vidas, cambia nuestro enfoque, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de querer obtener cosas, Señor, que no son malas en esta vida, que reconocemos que muchas de ellas nos ayudan, pero que no sean las más importantes, que estar en tu presencia, que estar en ti, bendito Dios. Ayúdanos cada día más a poder anhelarte a ti, bendito Dios, anhelar tu presencia, anhelar más de ti cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes.